Hola a todos, gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar presentando acá un trabajo que está en curso. Cuando hablé con Candelaria el otro día para coordinar esta charla, se nos ocurrió que esta podía ser una buena presentación, en el sentido de que es algo que está en la cocina en este momento. Así que les voy a mostrar unos pequeños resultados preliminares. Pero primero les voy a contar de dónde viene un poco la idea detrás de esto, de mirar palabras visuales para tratar de caracterizar salud mental. Entonces, arranquemos por en dónde nosotros nos concentramos para hacer esta investigación. Si miramos la psiquiatría, una de las ramas de la psiquiatría iniciada por Kraepelin, en los más de 100 años que viene la práctica psiquiátrica siguiendo los lineamientos que se plantearon, si uno mira cómo se hacía la psiquiatría por aquellas épocas, hace un poquito más de 100 años, y cómo se hacen hoy en día, lo que vamos a ver es que se hace esencialmente igual. Se hace entrevistas con los pacientes, con los sujetos que entran por algún motivo en la consulta psiquiátrica, y por más que hay mucho desarrollo de tecnología en cómo tomar los datos, cómo registrar las drogas, hay muchas drogas nuevas para las distintas patologías, lo que sea, la esencia de la psiquiatría sigue siendo la entrevista entre el profesional, que puede ser un profesional súper entrenado o alguien que recién comienza, y el paciente. No hay demasiadas herramientas, si quieren, objetivas y con tecnología o sin tecnología, que ayuden al psiquiatra a tratar de evaluar. Por citar un caso paradigmático, hay un famoso manual en el mundo de la psiquiatría que se usa para estas cosas, que se llama DSM-5, que la propia comunidad psiquiatra, en cuanto sacó este manual, empezó a criticarlo por la forma en que armaba la taxonomía de síntomas, enfermedades, y cómo hacer las encuestas estandarizadas para tratar de detectar cada una de las patologías, etc. Entonces, en ese contexto es que nosotros desde las ciencias de la computación vimos una oportunidad de armar una ciencia interdisciplinaria con psiquiatras, tratando de encontrar maneras de ayudar a los médicos a tener de alguna manera medidas que los ayuden a, en esta entrevista, que sigue siendo una entrevista, algún índice cuantitativo, o aunque sea semi-cuantitativo, sobre el paciente particular que están mirando. Entonces, la idea es esencialmente la misma que lo que acabo de decir, ¿no? Cómo usar la entrevista entre el psiquiatra y el paciente para tratar de sacar estas medidas cuantitativas. Y la manera en que lo hacen los psiquiatras, el entrenado, el no entrenado, hace 100 años o ahora, es básicamente hablando con el paciente y usando ese habla del paciente como una medida indirecta, como una foto indirecta del pensamiento, ¿no? Entonces, un psiquiatra puede detectar que una persona o tartamudea, y entonces, ¿qué está pasando que tartamudea? O que no puede traer recuerdo, o pierde palabras de nombres propios, o pierde verbos, o tiene un pensamiento desordenado. Distintas cosas que los psiquiatras van mirando y que a partir de eso elaboran diagnósticos de síntomas o patologías. Y esto, que parece, entre comillas, obvio, no hay ningún motivo para pensar que no se pueda de alguna manera medir, y medir cuantitativamente y medir objetivamente, que no dependa de cuán entrenado está el médico que está escuchando a ese paciente a detectar estas sutilezas en el cambio del lenguaje que podrían estar reflejando algún cambio en el pensamiento. Entonces, nosotros hace unos años comenzamos una línea de investigación que fue bastante exitosa, por cierto, que fue analizar palabras de las entrevistas y ver cómo el dibujo que hacían estas palabras podía llegar a identificar estados mentales alterados. En particular nos concentramos en psicosis, en esquizofrenia y en bipolaridad. Entonces, un ejemplo muy sencillo de este tipo de cosas que hacemos, ¿se ve el cursor del mouse?
Sí se ve. Sí se ve. Bueno, entonces, si tenemos una entrevista, y este es un gráfico de un paper que publicamos y por eso está en inglés, una entrevista decía, estoy soñando con un show, ¿no? Entonces, uno puede tener estas palabras en una entrevista, supónganse grabadas en un grabador de audio, se puede transcribir, esa transcripción se puede separar en palabras, y ahora lo podemos transformar al mundo matemático en lo que se conoce como un grafo. En este caso, los grafos son circulitos y flechitas, donde cada circulito es una palabra, y cada circulito está unido con otro si una palabra viene justo antes de la otra. Entonces, I was dreaming of a show es el grafo de esta frase. Ahora bien, podríamos armar grafos de entrevistas completas de pacientes. Y entonces empezaríamos a ver cosas de este estilo, ¿no? Muchas palabras conectadas entre sí y muchas frases que pueden terminar en una misma palabra. Acá, por ejemplo, vemos una palabra que se usa desde muchos lugares. Desde acá, etc. Entonces, uno traduce del mundo de las palabras al mundo de los grafos, y ahora tenemos toda una batería de matemática que permite caracterizar este tipo de grafos ahora, que es una medida indirecta del lenguaje, que es una medida indirecta del pensamiento, y tratar de identificar si podemos encontrar algunos índices matemáticos sobre estos grafos que nos diferencien. Por ejemplo, un estado psicótico de un estado no psicótico, una persona durmiendo, un relato de un sueño o relato de una actividad despierta, y así cosas por el estilo. Ahora, esto tiene un problema, y es que no capta el significado de las palabras. Acá, más que nada, vamos a estar mirando la estructura de las frases, que es un elemento que a los psiquiatras les interesa bastante, cómo ordenan las frases, pero que cuando hablábamos con ellos, típicamente les decíamos, este tipo de grafos nos respondían con, bueno, sí, pero lo que nosotros queremos buscar es la desorganización del pensamiento, de qué están hablando de una frase a otra. Y entonces salimos con una nueva medida, que la llamamos coherencia, que es bastante parecida a lo que acabo de contar. Tenemos un audio que se transcribe en un documento. Una vez que tenemos una transcripción de documento, piensen en una transcripción de documento, un Word, un PowerPoint, digamos, un TXT, un CSV, como lo quieran tener, no importa, es un documento ya escrito en palabras, lo podemos separar en frases. Esto generalmente, la transcripción es algo que se hace manual o se hace automático y después se revisa manual, pero bueno, después a partir de acá es todo automático, se separa en frases, cada frase se puede separar en palabras y cada palabra transformar a un mundo vectorial. Ahí hay un montón de técnicas que vienen desde los años 90, una en particular se llama LSA, y no me voy a meter en la matemática detrás, pero créanme que hay una manera razonable de traducir del mundo de las palabras al mundo de los vectores, en donde palabras parecidas quedan en vectores parecidos, palabras distintas quedan en vectores distintos. Entonces ahora uno de vuelta, la misma idea de recién. Tenemos audio que transcribimos, tenemos el texto que lo separamos en frases, lo separamos en palabras, lo mandamos al mundo de vectores y empezamos a hacer matemática. Por ejemplo, calculamos el promedio de cada frase y hacemos estadísticas sobre las frases, y entonces podemos ver si la primera frase habló para allá y la segunda frase habló por acá, están bastante cerquita, y si la tercera frase habló para allá, podemos hacer estadística de esta persona está divagando, está divergiendo en su discurso, porque si venía hablando para acá y después para acá, uno esperaría que esté más o menos en ese rango, y si se fue para cualquier otro lado, entonces esa persona podría estar desvariando en la temática. Entonces, esto es una medida que resultó bastante exitosa y que con un grupo de psiquiatría de Nueva York, año 2015, publicamos este paper, que básicamente a pacientes prodrómicos que caían en la guardia psiquiátrica del Columbia Hospital, pudimos separarlos usando estas medidas de aquellos pacientes que caían en la guardia y no terminaban en psicosis. Son pacientes que tienen síntomas leves, se los considera de riesgo, de ahí la sigla CHR, Clinical High Risk, y entonces, ¿cuáles de esos que son de riesgo terminan convirtiéndose, terminan teniendo brotes psicóticos? Bueno, solamente el 30%. ¿Podemos hacer un índice, podemos usar este tipo de matemática, la de coherencia, la de grafos, alguna de estas, para ayudar a que este 30% que se convierte quede
como marcado de alto riesgo y seguimiento y bien cuidado, y el otro 70% en una de esas darnos cuenta que en realidad no son de riesgo. Bueno, lo cierto es que tuvimos una primera publicación que nos dio muy bien, y acá hago un disclaimer gigante, que cada vez que digo esta charla es importante aclararlo, dio 100% de respuesta correcta, pero la muestra es extremadamente chica, son 34 pacientes con solo 5 convertidos. Entonces, dicho eso, lo único que quiere decir esto es que hay información que se puede extraer de los textos para tratar de ayudar a detectar cuáles son los pacientes que efectivamente caen en alto riesgo, que se van a convertir, de alto riesgo que no se van a convertir. Un tiempito después hicimos una validación con un centro independiente, la gente de Los Ángeles leyó este paper, entonces nos dieron un dataset de UCLA, y entonces pudimos entrenar con los datos de Columbia Hospital de Nueva York y verificar en LA y al revés, y entonces ahí sí tenemos un resultado más razonable desde el punto de vista numérico. En el primero había dado 100%, en este no dio 100%, dio 72%, la línea rayada es entrenar con uno y revisar con el otro, y entonces ahí es donde pudimos ver, bueno, efectivamente esto que decíamos, de que hay información en los textos que se puede extraer de forma objetiva, cuantitativa, con métodos algorítmicos, y clasificar cuáles son los de alto riesgo que efectivamente se van a convertir, aporta información. Antes era un 30% siguiendo las entrevistas estandarizadas clásicas de los psiquiatras, acá hay un índice que ayuda a que ese 30% suba un poquito más. De vuelta, todo esto es prototipo, piloto, y no de uso clínico aún, pero son herramientas que fuimos desarrollando en los últimos años. Bien, entonces ahora lo que venía a contar. Todo esto que estoy diciendo sigue con la misma lógica. Un paciente entra en una entrevista psiquiátrica, el psiquiatra lo entrevista, puede ser una entrevista abierta o puede ser una entrevista con encuestas estandarizadas, pero siempre con la palabra mediante. Y no hay ningún motivo para pensar que la palabra sea el único mecanismo para tratar de tener una ventana al pensamiento. De hecho, hay una conferencia relativamente nueva que se llama Computational Psychiatry, que estudia todo el tipo de tareas en donde los pacientes psiquiátricos tienen problemas para resolver. Por ejemplo, estimación de probabilidades jugando en el casino. Los hacen jugar en una especie de tragamonedas donde hay que estimar probabilidad, y algunas patologías psiquiátricas hacen que falle esa estimación de probabilidad, y entonces hay jueguitos, tareas algorítmicas cuantitativas de tipo casino que ayudan a la clasificación. Bueno, entonces, no es texto la única herramienta, y entonces lo que venimos a proponer es que también podemos hacer cosas visuales. Hay una variedad enorme de tests, de dibujos para hacer, más en la psicología que en la psiquiatría, pero en la psiquiatría también, para hacer evaluaciones cognitivas de todo tipo y color. Entonces, este es un ejemplo, una que es bastante conocida, se llama Baum Test, en donde se le pide a alguien dibujar un árbol, y en función de distintas medidas que los que armaron este test eligieron, pueden sacar conclusiones acerca de algunas cuestiones cognitivas detrás del paciente o sujeto que hizo ese dibujo. Entonces, teniendo esta idea, dijimos, bueno, nosotros tenemos herramienta de inteligencia artificial que puede traducir del mundo de las palabras al mundo de los vectores, a la matemática. ¿Por qué no hacer la misma idea con los textos, con los dibujos? ¿Puedo traducir del mundo de los dibujos a alguna estructura matemática que me permita sacar índices? Y eso fue lo que intentamos hacer. Entonces, ¿cómo hacer para traducir esta variedad de dibujos que pueden surgir cuando uno le dice a alguien dibuja un árbol, a una medida matemática que nos permite decir, bueno, este es un paciente afectivamente comprometido, o cosas por el estilo? Entonces, de vuelta, esto es una investigación en curso. ¿Cómo hacemos para generar un diccionario de palabras visuales? En este sentido, palabras visuales. ¿Cómo hago para traducir del mundo de los dibujos al mundo de las palabras, o al mundo de los vectores, como hicimos antes con el discurso? Entonces,
tenemos un caso paradigmático para analizar, que es Van Gogh. Van Gogh, gran artista que tuvo varios brotes psiquiátricos y que están bastante bien documentados. No solamente fue un gran artista y tiene una cantidad de cuadros increíbles que se pueden analizar, sino que también tiene una gran base de datos de cartas distribuidas con el hermano principalmente, con Theo Van Gogh, donde expresa mucho de su malestar y de sus problemas que va teniendo. Entonces, si pensamos que lo que hacíamos con texto más o menos funciona, ahora podemos hacer una línea de tiempo de Van Gogh con sus cartas al hermano y ver si a partir de lo que sacamos de las características que podemos extraer de sus pinturas, de alguna manera correlaciona con sus textos. Entonces eso es exactamente lo que estamos haciendo. Entonces, para que se den una idea de cuántas cartas tenemos, más de 700 cartas, más de 800.000 palabras, un vocabulario de más o menos 20.000 palabras, tenemos cartas cortas de 18 palabras, cartas largas de 6.000, cartas de promedio de 1.000 palabras, que es exactamente el tamaño de las entrevistas que nosotros usábamos típicamente en los estudios psiquiátricos de palabras. O sea, tenemos una buena cantidad de texto generado por Van Gogh para tratar de trazar su línea de tiempo psiquiátrica, si quieren. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, fuimos a buscar las patologías de Van Gogh, las patologías supuestas de Van Gogh, y hay un par de papers que hablan sobre eso, y entonces miramos la trayectoria del contenido principal de las angustias de Van Gogh declarado por esas papers. En general era cuestiones de amor, cuestiones de plata y un claro cuadro de psicosis. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto se acercan las cartas de Van Gogh a estos términos, midiéndolo como lo medíamos en los eventos psiquiátricos con los textos de las entrevistas? Entonces, lo que vemos efectivamente es, por ejemplo, en psicosis, que arranca en algún valor, que no importa, es un valor basal, y que en los primeros años de las cartas va subiendo, 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 y después se estabiliza en un valor bastante más alto, a partir de 1880, por ejemplo, y acá se muestran en la línea de tiempo algunas cosas que han pasado dentro de su vida, que están marcadas. Fíjense que las internaciones de él están acá al final, o sea que 10 años antes de su internación ya se ve cómo en sus cartas aparece un contenido de psicosis un poquito más alto. De vuelta, esto es muy ruidoso y aproximado, pero nos permite trazar de alguna manera una línea de tiempo para ir a buscar a los cuadros. Entonces ahora a los cuadros. Vamos a los cuadros propiamente dicho. En los cuadros lo que hicimos fue usar técnicas clásicas. Cuando digo clásicas es del último año o 2 años, Deep Learning es así. Redes neuronales, si quieren, estándar de los últimos años, estado del arte, pero estándar, no son redes que nosotros creamos ad hoc. En particular usamos una BGG16, que es una red convolucional. Para los que conocen un poquito de redes, le pongo el nombre. Pero bueno, la idea es, le paso cuadros, muchos, o pedazos de cuadros, a esta red, donde la salida de los cuadros, de esta red, es el índice proveniente de los textos. Digamos, asumimos que lo que sale de procesar los textos con nuestra técnica de medir psicosis o amor o dinero, anda bien, entonces ahora entrenamos a que las redes puedan predecir eso. Si hacemos eso, uno después puede usar las capas intermedias de estas redes para decir, bueno, listo, este cuadro, en lugar de representarlo con su imagen, lo represento con el vector que me devuelve esta red, porque asumo que este vector va a capturar las características del cuadro para que pueda replicar la línea de tiempo de las cartas y los valores cuantitativos extraídos de las cartas con nuestras métricas. Y entonces, esto es exactamente lo que dije, tenemos el cuadro separado en píxeles, lo pasamos por las redes, nos quedamos con las variables intermedias y tenemos una unidad de lenguaje que es esta medida contra sus cartas. Y cuando hacemos este tipo de cosas, podemos empezar a tener
de alguna manera, una medida matemática de los cuadros que capturan ciertas características que las redes aprendan, y ahora queremos ver si estas características nos permiten identificar cosas que tengan que ver con su estado psiquiátrico. Entonces, hay un paper muy lindo entre comillas, que habla acerca de todos los brotes que tuvo y las internaciones que tuvo Van Gogh, que está muy bien explicado, donde se analiza a gente que estudió mucho a Van Gogh y se les hace entrevistas a ellos suponiendo que se hagan pasar por Van Gogh, y entonces tenemos como marcadas épocas donde tuvo internaciones, acá tuvo 7 días de internación, 10 días de internación, 45 días de internación, 65 días de internación, y durante esos días, y un poquito antes y un poquito después, tenemos un montón de cuadros. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, si ahora tenemos esta representación vectorial siguiendo esta idea que les acabo de decir, de los cuadros, ya no tenemos más los cuadros no son más píxeles de color, pintada, témpera, ahora son estos vectores intermedios de las redes, que representan algunas características que no sabemos bien cuáles son, pero tenemos esto. ¿Podremos, solamente mirando el cuadro, saber si era un cuadro que pintó mientras tenía una crisis o mientras no tenía una crisis? Entonces, este gráfico que ven acá, esta barra, muestra que hay alrededor de 100 cuadros adentro de las crisis y 350 cuadros fuera de las crisis. Tenemos alrededor de 450 cuadros, 100 adentro, 350 afuera. Algunos son pinturas, otros son dibujos, otras son acuarelas, y después hay otras cosas. Y las fechas son justo en la última parte de su vida, en donde estuvo internado y todo esto. Entonces la pregunta es, ¿podemos detectar, mirando esas features de los cuadros, cuáles son los de adentro de las crisis respecto a cuáles son de afuera de las crisis? Entonces le voy a mostrar los resultados preliminares, y de vuelta esto no está publicado, es trabajo en desarrollo. Hemos logrado, por ejemplo, detectar un 90% de esos cuadros. Eso quiere decir, tomando un cuadro al azar de cualquiera de los dos, tanto de adentro del outbreak o fuera del outbreak, logramos decidir si el cuadro que agarramos es de adentro o de afuera en más o menos un 90% de las veces. En el mundo de Machine Learning, para tratar de ver cuando está desbalanceado y todo eso, también presentamos cuál es el recall y cuál es el F1, que de vuelta no son valores extremadamente altos, esto no anda perfecto, pero si miramos cómo andaría al azar, esto está muy por encima. Y entonces de vuelta, es como el disclaimer que hice al principio del 100% de precisión de detección de los psiquiátricos. No podemos decir esto detecta perfecto un estado mental alterado de Van Gogh a partir de los cuadros, pero está muchísimo más alto que azar. O sea, hay información en los cuadros que están manifestando estados del pensamiento alterados que se ven reflejados en estas características que capturan las redes. Entonces, ¿cómo es que aprenden las redes? Bueno, entrenamos a las redes con estos cuadros y estos textos, y en unas pocas epochs, esto es solo para los que les gusta mucho la parte de redes, se ve que enseguida los p-valores tienden a 0 y capturan muy bien las correlaciones entre justamente esto de encontrar que cuadros ajusten bien a la línea temporal de texto. ¿Cuál es la correlación entre los features de los cuadros contra las features de los textos? Entonces, ¿anda bien? Bueno, anda. Hay una correlación entre el contenido, las características que podemos sacar de los cuadros contra los textos. Y eso además puede predecir relativamente razonable si el cuadro pertenece a una época de crisis o no época de crisis. Pero de vuelta, esto es trabajo preliminar. Si bien los resultados no son 100% de precisión, 90% de precisión, seguro está muy por encima del azar. Entonces, para cerrar y abrir a las preguntas,
la idea de, bueno, tenemos lenguaje como ventana a la mente, al pensamiento. La pregunta que nos hacemos es por qué quedarnos en lenguaje y no ir a otras cosas, y entonces se nos ocurrió que dibujos, cuadros podía ser una buena opción. Una opción era empezar a pedirles cuadros o dibujos a los pacientes, pero arrancamos con un paciente de lujo, que es Van Gogh, y que ya tiene bastantes publicaciones relacionadas con el estudio psiquiátrico detrás de Van Gogh, entonces teníamos como la primera parte hecha para ver si esta hipótesis era viable o no viable, y la respuesta inicial es que efectivamente podemos traducir del mundo de los cuadros, de los píxeles o de las témperas, al mundo de los vectores, y que esos vectores, esos embeddings, son características, palabras visuales de cómo habla el artista, que permite identificar algunos rasgos que podemos predecir cierta tendencia a las crisis o no. Y como último resultado, la idea es cómo hacer para extraer estas features, estas características, y convertirlos en índices que puedan usar los psiquiatras. Entonces, si quieren, la próxima etapa de este proyecto es, bueno, si efectivamente vemos que estas redes pueden capturar todo esto, ¿qué test podemos armar con algún equipo de psiquiatras que puedan pedirle, por ejemplo, a pacientes que llegan a un consultorio, bueno, dibújame algo, que puede ser el arbolito del Baum test u otra cosa, y a partir de eso ver si podemos generar índices, como generábamos con las entrevistas, pero ahora a partir de dibujos en búsqueda de índices cuantitativos que ayuden al psiquiatra a guiar el diagnóstico o el pronóstico de las enfermedades. Y con esto cierro y abro preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. La verdad, súper interesante. Es una muy buena charla. Yo te quería hacer una consulta y va un poco de la mano con una de las preguntas que hay en el chat. A ver, Si ya para que abro el chat, que no lo tengo abierto. No sé ni cómo hacer para abrirlo. ¿Dónde está? Acá. Sí, yo lo que te voy a preguntar es si Sí. ya saben cómo van a seguir trabajando, es decir, ya sea reproducirlo tal vez en otro artista o explorar otros métodos de deep learning. Mira, respecto a explorar otros métodos de deep learning, no sé si vale la pena. O sea, estamos usando las redes más avanzadas y todo esto es con un solo artista, y entonces es como tirado de los pelos seguir explorando más técnicas de deep learning y más profundas para tan pocos datos, básicamente uno. Entonces, si vos me preguntás a mí, ¿cómo seguiría yo? A mí lo que me gustaría es, bueno, terminar con Van Gogh y buscar alguna validación, que tenemos que pensar bien cuál es la validación de que lo que planteamos es correcto, y después sí juntarme con comunidad psiquiatra, porque todo esto lo estamos haciendo nosotros con alguna consultoría a psiquiatría, pero somos computer scientists. A mí me gustaría que el siguiente paso fuera alguna intervención controlada en donde algún grupo de psiquiatras le pida a pacientes o dibujos que ya tenga o dibujos que genere o cosas por el estilo, para hacer una prueba piloto en unos pocos sujetos para ver si esto que decimos que con Van Gogh se ve muy sutil es replicable, por ejemplo, en un dibujo que hace una persona en una entrevista. No lo sé. Si me preguntás a mí qué me gustaría a mí, me gustaría ir por ese lado. Entrar en diálogo con la comunidad psiquiatra para pensar protocolos para evaluación de este tipo de técnicas y desarrollo de este tipo de técnicas con pacientes, que habrá que elegir bien qué tipo de enfermedades se elige, qué patologías, si son agudos o no agudos, y todo ese tipo de cosas. Y otra consulta que quiero hacer es cómo planean encarar el tema de que no hay un dataset abierto, digamos, prearmado. Eso hay que armarlo en colaboración con psiquiatras y los pacientes. Exacto, ¿no? Es exactamente lo que acabo de decir. O sea, esa es nuestra intención. Nuestra intención es, bueno, si esto efectivamente lo logramos terminar, publicar y tiene buena llegada en la comunidad científica, preferentemente psiquiátrica, entonces ahora hay que hablar con la comunidad psiquiátrica clínica y decir, bueno, listo, ¿cuál es el protocolo que ustedes ven viable que tenga estas características, un dibujo donde uno pueda extraer estas cosas, para generar un pequeño piloto de algunas decenas de pacientes, 10, 20, 30, y
evaluar si efectivamente se pueden extraer índices de acá que al psiquiatra le gusta. Y de vuelta, todo esto son estudios que primero se hacen con pacientes una vez y se le pregunta al psiquiatra cuál es la impresión de lo que uno puede llegar a analizar, y con el tiempo se pueden hacer estudios longitudinales y entonces ves la progresión del paciente y ves si los índices de este tipo de estudios pueden llegar a seguir la evolución del paciente. Hay un montón de problemas de interferencia, por ejemplo, si un paciente tiene algún síntoma grave y empieza a tomar drogas, cómo afecta el consumo de alguna droga en la evolución de este tipo de índices. O sea, todo el clásico pipeline de desarrollo de investigación de este tipo de técnicas. Excelente. Hay otra pregunta en el chat, es si se plantearon hacer pruebas de concepto con el proyecto, el primer proyecto que presentaste, la estructura de las palabras. Sí, digamos, en vías de implementarlo, ¿no? En lo de palabras hicimos 7 millones de cosas. Estos papers que conté muy rápido al principio, a modo de introducción, son papers de 2015 hechos en colaboración con IBM Nueva York. Entonces, hay toda una evolución de esos papers en herramientas en colaboración con IBM. De hecho, a partir de esos papers se armó una empresa en Argentina de investigadores y que trató de implementar estos índices para hacer siempre pruebas pilotos, ¿no? O sea, protocolos de evaluación de estos algoritmos con alguna comunidad pequeña de psiquiatras que tengan ganas de explorarlos. ¿Y qué se evalúa? Se evalúa las palabras, se evalúan las frases, se evalúan los textos completos. O sea, lo que yo conté acá es un resumen muy chiquitito, solo hablé de la coherencia y de los grafos, pero hay medidas de, por ejemplo, repetición de palabras o frecuencia de palabras que usan. Muchas veces algunos pacientes empiezan a usar palabras raras, palabras bizarras, que es muy fácil de detectar computacionalmente, porque son palabras de frecuencia muy baja. Entonces, efectivamente miramos todo tipo de medida que se les pueda ocurrir que es cuantitativa desde la computadora. El largo de las palabras, el largo de las frases, repetición de palabras, la frecuencia típica de las palabras que usan, la longitud de las frases, cómo están estructuradas. Hacemos incluso algo que se llama post-tagging, part of speech tagging, que es qué tipo de verbo, qué tipo de sustantivo, qué tipo de adjetivo, objeto directo, modificadores, etcétera, cómo los usan. Por ejemplo, algo que encontramos es que los psicóticos por esquizofrenia típicamente tienen un uso extraño de los determiners, en inglés, determinantes, que típicamente son los que se usan para conectar frases. Entonces, de alguna manera tienen cierta falencia en el uso de conectores para conectar frases. Entonces, sí, efectivamente miramos todo ese tipo de cosas. Muy bien. Te voy a hacer 2 preguntas más, porque ya estamos en tiempo. ¿Sabes algún trabajo previo que haya aplicado técnicas similares en dibujos de pacientes? Otra pregunta del chat. En dibujos de pacientes hay cosas todas cualitativas y más de la psicología que de la psiquiatría. Yo no soy un experto en esto y todavía no nos hemos metido. Lo del Baum Test es una búsqueda bibliográfica mía a partir de conversaciones con amigos que les pregunté si conocían algo de esto. O sea, no lo he mirado en profundidad y no lo he charlado en profundidad con los psiquiatras. Automático no hay nada, eso seguro. Cualitativo en el mundo de la psicología hay bastante, se hace un montón. De hecho están los famosos test de Rorschach, eso que todos vemos a Batman. Bueno, eso existe y se usa, y de hecho yo he hablado con gente de Flenny que usaban el test de Rorschach en algunas patologías, ahora no recuerdo cuáles, y era el grupo de psiquiatría, con Salvador Guinjoan alguna vez lo he hablado. Entonces, sé que se usan, pero no existe nada de herramientas cuantitativas computacionales que traigan un índice a partir de ahí. Siempre es semi-cuantitativo o cualitativo, estudios de hacer dibujos y después analizarles el comportamiento de esos dibujos. Bien, y la última pregunta que te hago es, ¿probaron asignando costos distintos a los falsos positivos y a los falsos negativos? Y en caso de que no, ¿planean hacerlo a futuro? Sí, o sea, eso es exactamente lo que estamos haciendo ahora. O sea, hicimos este Machine Learning básico y dio muy bien en el sentido que da mucho mejor que el azar, pero menos de lo que hubiésemos esperado. Y ahora estamos probando con distintas redes y distintas funciones de costo. Eso es exactamente el trabajo que está ahora,
que estamos haciendo ahora para tratar de terminar de pulirlo y publicarlo con Van Gogh y alguna validación que hagamos, porque la idea es presentar esto a la comunidad psiquiátrica y pasar a la segunda ronda, que sería cómo hacemos que este juego con Van Gogh termine en algún protocolo clínico a explorar, ¿no? Todo esto es absolutamente piloto y preliminar.